Bueno, hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de Comunicación, Cultura y Sociedad. En el día de hoy continuaremos trabajando con los temas de nuestra unidad 3, que comenzamos ya la clase pasada. Recuerden que básicamente se trata sobre la identidad, ¿sí? Es el tema que nos convoca a lo largo de toda esta unidad. Y bueno, en la clase pasada ya estuvimos viendo básicamente qué es la identidad, a qué le decimos identidad, y por eso estuvimos viendo, bueno, que hay una identidad que es individual, que es de cada ser humano, que hay una identidad grupal también que se comparte con todos los grupos de los que formamos parte, de las sociedades, de las culturas, de las comunidades, y también vimos el concepto de identidad nacional. En el día de hoy, puntualmente, nos adentraremos y profundizaremos un poco más en lo que es la identidad cultural. Eh, bueno, por ese motivo ya les voy a ir compartiendo la presentación que les preparé para el día de hoy. Así pueden ir siguiendo la explicación y tomando nota de lo más importante. Bien, recordemos que entonces nuestra unidad es la unidad número 3, que se llama Identidades y Diversidad Cultural, y la pregunta guía, la pregunta que nos acompaña en este recorrido, es si es posible eliminar los estereotipos. La clase de hoy es entonces la identidad cultural. Bien, ¿qué es la identidad cultural? Bien, la identidad cultural es la representación de quiénes somos como grupo, quiénes somos como comunidad, que, cómo es nuestra comunidad y cómo es nuestra cultura, ¿sí? ¿Qué características tenemos como comunidad, como grupo? ¿Sí? La identidad cultural sería parte de la identidad grupal, ¿sí? Eh, Cada comunidad, nosotros debemos tener en cuenta que tiene características culturales propias, ¿sí? Va a tener su propia identidad, y esa identidad que incluye eh, sus particulares modos de sentir y de ver el mundo, ¿sí? Este modo de sentir y de ver el mundo se llama cosmovisión, y a partir de esa cosmovisión que tiene cada comunidad, cada cultura, eh, van a, cada cultura, cada comunidad y cada grupo va a comprender, va a sentir, va a percibir las cosas, el mundo, el universo que lo rodea de una manera diferente. Es muy importante siempre tener en cuenta esto de que cada comunidad va a tener una cosmovisión diferente, si bien puede compartir ciertos rasgos con otras, pero es importante tenerlo presente para poder eh, seguir dejando de lado cada vez más el etnocentrismo o el pensamiento hegemónico, ¿sí? Permitirnos, al conocer al otro, no verlo justamente como un otro negativo, sino comprenderlo positivamente, comprender su cosmovisión, su modo de sentir, su modo de ver el mundo, su modo de conocer, y poder empaparnos también de todos esos conocimientos y de todas esas diferencias para seguir ampliando nuestra mirada. Yo acá les puse dos ejemplos puntuales. Por un lado, la comunidad mapuche, que ahí está en esa imagen, que es la imagen de la izquierda, realizando la ceremonia del Huetripantu. ¿Sí? El Huetripantu es el año nuevo mapuche, que a diferencia de la mayoría de nosotros, que festeja, por ejemplo, el año nuevo el 31 de diciembre, ellos lo festejan en el solsticio de invierno, ¿sí? El Año Nuevo Mapuche o el Huetripantu se celebra el día más corto y la noche más larga del año, ¿sí? Ahí ya tenemos una forma diferente de ver el mundo. Para ellos los años pasan de una manera diferente que para nosotros. Por otro lado tenemos a un indio porque viene de India, ¿sí? No indio como pueblo originario, sino realmente una persona nacida en India, en la India, eh, llevando una vaca, que para ellos las vacas son sagradas, ¿sí? Entonces, en su cosmovisión, la vaca es un símbolo sagrado. Si nosotros pensamos en la cosmovisión de nuestra cultura, la vaca representa más que nada una fuente de alimento, ¿sí? Bien, podemos continuar. Hay que tener en cuenta también cuando analizamos o cuando empezamos a conocer diferentes culturas o pensamos en otras comunidades, que va a haber culturas más homogéneas, ¿sí? Que no tienen mucha disparidad, no tienen muchas diferencias entre sus miembros, quizás porque son muy antiguas y tienen bien definidas todas las cuestiones que los componen como comunidad y que los reúnen, que los convocan como comunidad. A su vez también puede ser porque son más pequeñas,
porque están geográficamente situadas en lugares muy bien delimitados y a su vez reducidos. Entonces, en esos casos, es fácil caracterizar a esas culturas porque todos comparten prácticamente las mismas características y a su vez es más fácil para los integrantes de esa comunidad definir su identidad, eh, representarse hacia los demás. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo de los mapuches. ¿Sí? La comunidad mapuche hoy en día es una comunidad que es muy reducida en lo que refiere a la cantidad de población, es una comunidad ancestral, entonces tienen muy definidas cuál es su cosmovisión, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones. Sin embargo, hay otras culturas que son más extensas, que a su vez pueden llegar a incluir otras comunidades y otras culturas dentro de ella, con mayores diferencias internas y que son más recientes, sí que se fueron creando eh, más cercano al tiempo actual en lo que es la historia, ¿no? Es decir, que tienen más disparidad, más diferencias que otras entre sus miembros y que no es tan simple individualizar su identidad. En este caso estamos hablando de culturas heterogéneas y podemos pensar en la cultura de los argentinos, ¿no? En la Argentina como cultura, en la cultura nacional. Si nosotros nos ponemos a pensar, los argentinos vivimos en un territorio súper extenso, con muchas diferencias geográficas, con costumbres diferentes, con climas diferentes, eh, con gente que reside en ciudades y gente que reside en zonas rurales, con otras comunidades que forman parte de nuestro país, de nuestra cultura, comunidades extranjeras, bolivianas, italianas, españolas, árabes, eh, incluso comunidades originarias de nuestro territorio, mapuches, cuom, tehuelches. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo de una cultura muy grande como es la Argentina, o una comunidad muy grande como es la Argentina, que tiene su propia cultura, pero que es una cultura muy heterogénea, porque dentro de esa comunidad hay otras comunidades, otros subgrupos más pequeños, que también tienen sus propias culturas y su propia cosmovisión, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta justamente para seguir dejando de lado los prejuicios y los estereotipos. Sino, cuando nosotros pensamos en una comunidad o en una cultura, hay que tener cuidado de no predefinirla, de no generalizar, porque por más de que en rasgos generales tengan determinadas características y una determinada cosmovisión, probablemente si nos seguimos adentrando en esa cultura, surjan otros rasgos y diferencias entre sus miembros o entre comunidades que formen parte de esa misma cultura. Entonces, lo importante de tener en cuenta que hay culturas heterogéneas es la posibilidad de no generalizar, ¿sí? O por lo menos desde una primera mirada, intentar profundizarla un poco más. Hay que tener en cuenta también que la identidad es un objeto cultural, ¿sí? Es producto de la creación humana. Nuestra identidad la creamos nosotros, ¿sí? No es algo que nos vino dado por naturaleza. Por eso decimos que es un objeto cultural, porque es creada por el ser humano. Y tiene que ver con estas cuatro cuestiones que les presento ahí. Por un lado, la historia de la comunidad, por los idiomas que se hablan o el idioma que se habla en esa comunidad, la religión o las religiones que predica esa comunidad, las tradiciones o la tradición que posee esa comunidad. Entonces, ¿qué nos indica esto de que la identidad es un objeto cultural y que incluye una diversidad de cuestiones que son producto de la creación humana? Bueno, que aunque un pueblo tenga una identidad cultural que se puede identificar y a partir de la cual se la puede diferenciar de otras comunidades, puede no tener una uniformidad en sus expresiones, puede no ser igual para todos y no representarse de la misma manera para todos. Lo que les venía diciendo de la cultura heterogénea. Y en esta imagen se los intento representar gráficamente refiriéndome a la cultura argentina, ¿no? Si uno piensa en la Argentina y piensa en una comida, probablemente, o si vamos a otro país, probablemente muchos nos halaguen por nuestros asados o nos vean representados por el asado o digan que los argentinos tenemos las mejores carnes, etc. Sin embargo, hay una gran cantidad y cada vez es mayor la comunidad de veganos y vegetarianos que forman parte también de la cultura argentina. Entonces, si nosotros decimos que nuestra identidad cultural o que nuestra cultura se puede representar por el asado,
bueno, estamos dejando fuera de esa representación cultural a una gran parte de miembros de nuestra comunidad, justamente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Por otra parte, también debemos tener en cuenta que hay producciones que no siguen con las tradiciones locales, sí que se corren un poco de lo que históricamente se representa y se reproduce constantemente dentro de una comunidad, y que sin embargo, se arraigan en determinados grupos y suman aportes creativos para una cultura, ¿sí? Em, Acá yo se los represento con la música, ¿no? Si nosotros pensamos en la cultura argentina y pensamos rápidamente en algún género musical que la pueda representar, vamos a pensar en el folclore o en el tango, probablemente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también la cumbia, el cuarteto, son producciones nacionales, son producciones argentinas que surgen en determinadas regiones o en determinados grupos o comunidades puntuales, pero que también tienen un valor cultural, porque también son una producción realizada por individuos que forman parte de nuestra cultura o de nuestra comunidad, y que también son producciones culturales válidas. Sin embargo, hay ciertos guardianes de la identidad, podríamos llamarles, que se oponen a esto, alegando que esas nuevas producciones no forman parte de la cultura. Y ahí se genera una nueva problemática o un nuevo conflicto, que es quién dice que es cultura y quién dice que no es cultura. Bueno, en realidad nadie tiene el poder de definir esto. Nosotros tenemos que aceptar, toda la comunidad tiene que aceptar, que es posible que surjan nuevas producciones y que esas nuevas producciones también son producciones culturales, también son producciones humanas, sociales y también son válidas como expresión, ¿sí? Eh, Teniendo en cuenta todo esto, hay que decir que para el desarrollo de una nación es importante la toma de conciencia de la identidad cultural. O sea, es importante que todos los miembros de esa nación sean conscientes de cuál es su cultura, de cuáles son los símbolos que los representan, de cuál es su cosmovisión. Justamente para generar esta idea de comunidad, de que todos somos uno, y defender, respetar nuestra cultura, nuestra identidad. Sin embargo, esto no quiere decir que haya que homogeneizar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra identidad cultural como argentinos, por ejemplo, pero no tenemos que perder de vista que dentro de esa identidad cultural hay una gran cantidad de diversidades que también deben ser tomadas en cuenta y también deben ser representadas de alguna manera. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué podemos decir puntualmente de la identidad cultural argentina? Bueno, hay que tener presente que nuestra cultura es una cultura mestiza. ¿Qué significa que sea mestiza? Que es una mezcla de varias culturas, ¿sí? Eh, los principales aportes vienen de los pueblos originarios americanos, les nombré algunos en algunos slides anteriores: los mapuches, los cuom, los tehuelches, los diaguitas, los huichis, eh, que si bien lamentablemente a través de los procesos de colonización fueron eh, siendo arraigados un poco de sus costumbres y se les fue imponiendo una nueva cultura, siguen manteniendo muchos de ellos sus tradiciones, siguen manteniendo sus costumbres, siguen teniendo una cosmovisión que difiere un poco de, de otros pobladores de nuestro territorio, y que también fueron muchas de esas costumbres y gran parte de esa cosmovisión fue trasladada a nosotros. Entonces, parte de nuestra cultura la tomamos de los pueblos originarios americanos. Parte de nuestra cultura viene también de aportes de los cautivos africanos, ¿sí? Eh, en los procesos de colonización, cuando venían los europeos hacia, los españoles principalmente, hacia el territorio americano, traían consigo esclavos, ¿sí? Requerían esa mano de obra para una diversidad de cuestiones. Y esos cautivos, esos esclavos, esos cautivos africanos que venían en los barcos junto con los españoles, también fueron trayendo parte de su cultura. Nosotros, por ejemplo, el tango, que hoy en día es tan representativo de la cultura argentina, surge de ritmos africanos,
¿sí? Tiene su inspiración en ritmos africanos, como un ejemplo, ¿no? Hay más, el candombe también viene de África. Bueno, por otra parte tenemos los aportes europeos de los inmigrantes europeos que luego fueron llegando a nuestro país cuando venían a hacerse la América, se decía. Bueno, y ahí tenemos también canciones, tenemos vocablos, tenemos comidas, tenemos costumbres, tenemos formas de ser y formas de actuar. Sí que nos fueron legando esos europeos. De hecho, muchos de nosotros somos descendientes de europeos, ¿sí? Y por último, pero no menos importante, tenemos el legado español puntualmente, que fue como la principal afluencia, nos dejó por imposición en gran parte, pero bueno, nos lo dejaron, ¿sí? El idioma, la religión, bueno, también gran parte de nuestra cosmovisión, costumbres, comidas, como les decía, de los aportes de los inmigrantes. Bien, y hasta acá llegamos entonces con lo que sería la explicación de los temas de hoy, que era, recordemos, la identidad cultural. ¿Qué es la identidad cultural? Y bueno, puntualmente luego vimos la identidad argentina como para problematizar puntualmente en nuestra cultura. Ahora bien, para trabajar estos temas, para ponerlos en práctica, lo que vamos a organizar es una jornada de cine-debate. Les voy a pedir que miren una película, que a medida que la vayan mirando vayan tomando nota de ciertas situaciones puntuales que les llamen la atención, siempre teniendo en cuenta los conceptos y los temas vistos en la clase de hoy. Luego les voy a pasar también las páginas del texto que deberían leer como para poder enriquecer esta clase que yo les di, para poder ampliar un poco, comprender. También hay algunos conceptitos puntuales que no me pareció tan importante decírselo yo porque se pueden entender simplemente con la lectura, pero sí es bueno que los tengan en cuenta, sobre todo a la hora de ver esta película que les voy a decir, porque la idea es que nosotros podamos tener un debate o generar comentarios sobre esa película, pero desde el punto de vista de la identidad cultural, de cómo se representa la cultura argentina, puntualmente la cultura de de una ciudad de la provincia de Buenos Aires en esa película. La película que van a tener que ver entonces es Luna de Avellaneda. Es una película que no es tan vieja, es divertida porque en realidad es una comedia dramática que justamente representa y trabaja constantemente sobre la identidad de un grupo puntual, de una comunidad puntual. No les quiero contar demasiado porque la idea es que vean la película, pero lo que van a hacer entonces es verla, tomar nota de los aspectos de la película que les llamen la atención, teniendo en cuenta las cuestiones identitarias que allí vean representadas y los conflictos que vean en torno a la identidad de esa comunidad que se va a representar en la película, y luego debatiremos en un Zoom o por escrito. Eso lo vamos a ir viendo dependiendo de las posibilidades que tengamos en cuanto a fechas y tiempos, pero vamos a generar un debate en torno a eso. Entonces, la tarea es leer las páginas del libro que les voy a dar, ver la película Luna de Avellaneda, que les voy a pasar un link para que la vean de manera gratuita y legal. Y finalmente, hacer el debate en base, bueno, a como se los diga, que ahora lo voy a terminar de coordinar, si es en un Zoom o si es por escrito el debate. Bueno, les agradezco su atención, espero que les haya servido esta clase. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar.